Charlamos hoy con Nicolás Martinelli. Doctor, bienvenido. Abogado, asesor de senadores, del expresidente también Lacalle Pou, y obviamente hoy en el Senado en temas puntuales, más que nada cuando se habla del Ministerio del Interior o de temas de seguridad. Bienvenido. Muy buenas tardes, Henry. Un placer acompañarte a ti y a toda la audiencia. ¿Con custodia o sin custodia llegás? No, con custodia, sí. Estuve un periodo sin custodia, que el ministro Negro había decidido quitarme la custodia, y después, a raíz de lo que pasó con el atentado a la fiscal de corte Mónica Ferrero, ese mismo día, esa misma mañana, domingo, me llamó el director de la policía para decirme que me la volvían a restituir, sobre todo porque, bueno, falta determinar a ver quién estaba atrás de ese atentado, porque hasta ahora no lo sabemos, pero una de las principales hipótesis tenía que ver con algunas figuras del crimen organizado acá de nuestro país que también me habían amenazado a mí y al director del INR, Luis Mendoza, en aquel momento. Y precisamente en la fecha en que me estaban sacando la custodia, una de estas personas quedaba en libertad. O sea que entiendo que la decisión de restituirla fue acertada. Sí. ¿Qué tipo de amenaza recibiste? Bueno, vos recibís amenazas a través de las redes sociales, recibís amenazas a través de cartas que los presos le entregan a los operadores penitenciarios, videos que se mandan a través de WhatsApp, y en esa oportunidad habíamos recibido amenazas justamente porque nosotros habíamos trasladado de la cárcel de Libertad a la cárcel de máxima seguridad a una serie de delincuentes vinculados al narcotráfico, pero muy pesados del medio local, y que entonces, obviamente, estando en la cárcel de máxima seguridad, ellos pierden mucha capacidad de acción hacia afuera, ¿no? Porque la cárcel de máxima vos tenés mucha menos visita, estás vigilado las 24 horas, hay cámaras de seguridad prácticamente apuntando a tu celda, o sea, tiene otro régimen distinto, y perdés, obviamente, la comunicación con el mundo exterior y, por lo tanto, el mando de lo que tú quieras hacer hacia afuera. ¿Cómo tomás esas amenazas? ¿Cómo las lees cada vez que te llega, no sé, una carta, un mensaje, un texto? Como parte del trabajo. Yo sabía cuando me metí en el Ministerio del Interior que eso podía llegar, o sea, que podía pasar. De hecho, cuando yo ingreso al Ministerio, ingreso como director general de Secretaría. Sí. Y en ese momento el ministro era Heber. Y también Heber recibía cartas de amenazas que todas obviamente se canalizan y se investigan. Y en función, digamos, de la veracidad de la amenaza o de quién puede estar atrás de eso, ahí es como una especie de semáforo donde se van robusteciendo el trabajo de custodia, ¿no? De los custodias en esos casos. O sea, están más en alerta, digamos, o se robustece la custodia hasta tanto se termina de resolver quién estaba detrás de esas amenazas. Vos hablabas de la fiscal Ferrero que recibió amenazas y luego, por supuesto, entraron a su hogar. Sí. Tenía custodia, pero luego entraron a su hogar por atrás, por el fondo. Sí, por los techos. Por el techo. Sí. O sea, se concretó lo que se quería. No sé si se concretó el fin, que era matarla, no sé si esa era la intención o simplemente asustarla, pero que hubo disparos y hubo un artefacto que no explotó. Explosivo, sí. Sí, evidentemente que ahí falló la seguridad, fallaron los protocolos. Los protocolos hay que estar actualizándolos de forma permanente. Por lo tanto, en este caso, evidentemente hay una falla en ese sentido y que supongo yo que a raíz de lo que pasó se habrán vuelto a revisar esos protocolos y habrán robustecido la seguridad de la fiscal de corte. Lo que no está claro todavía es cuál fue el móvil y quién está detrás como actor intelectual, ¿no? Porque se habló de esas primeras semanas se agarraron algunas personas, alguno que manejaba un auto, alguno más, pero en definitiva el tema todavía está bastante hermético en cuanto a quién estaba detrás y cuál fue el motivo. Seguramente, supongo yo que más adelante tanto nosotros, la oposición, como los medios de comunicación, volveremos sobre el tema a ver cómo continúa el desenlace de eso, ¿no? Sí, sí, como vos decís, se habló en alguna oportunidad de Fernández Albín, se habló después de Marcet, pero en definitiva, hasta ahora
por lo menos de lo que tenemos conocimiento y lo que ha salido a la luz pública, no está claro ni quién estuvo detrás, ni cuál fue el móvil. ¿Vos qué pensás? ¿Que estos tipos un día van a concretar esas amenazas? Y bueno, siempre se dice que en Uruguay todo tarda en llegar, pero en algún momento llega. Acá la policía, el temor que siempre hubo, más que del crimen organizado o desorganizado, como yo lo categorizo acá en los barrios, donde a veces nosotros vemos tiroteos entre diferentes bandas, por eso le llamo crimen desorganizado, porque van, se suben a la azotea, tiran tiros al aire, demostraciones de poder, generan ruido, y el ruido atrae a la prensa, atrae a la policía. Entonces vos intervenís el barrio, te quedás, y eso es malo para el negocio de ellos. El crimen organizado actúa de otra forma completamente distinta, ¿no? Bajo radar, silencio, con plata, pagándole a funcionarios públicos o a quien sea, pero siempre tratando de solucionar los problemas por la vía del dinero, ¿no? Y que tienen mucho. Entonces, por eso yo acá trato de distinguir entre lo que es crimen organizado y crimen desorganizado, que es lo que vemos que funciona en los barrios. Pero para la policía, esto de los atentados contra figuras públicas, el miedo que siempre hubo era más que nada vinculado a lo que ellos llamaban como un loquito suelto, ¿viste? Lo que le pasó de repente a Bolsonaro o en su momento a Cristina Fernández de Kirchner, o sea, gente que en alguna aglomeración, ¿viste? Con un arma de fuego, un arma blanca, intenta dañar a alguna de las figuras públicas. Pero no estaba arriba de la mesa, por lo menos hasta ahora, esa posibilidad bien latente de que algún grupo de crimen organizado atentara contra algún candidato, precandidato, alguna figura pública de importancia, ¿no? Obviamente que lo que pasó con Mónica Ferrero lleva a revisar de vuelta todo esto, a revisar los protocolos y naturalmente a llegar al fondo de lo que pasó, porque para entender y para poder después armar los protocolos y prepararnos para lo que pueda venir, tenemos que entender qué es lo que pasó y quién estuvo detrás de esto y cuál fue el móvil. Vos decís que hay crimen desorganizado. ¿Con eso estás asegurando de que no hay un crimen organizado aquí? ¿No hay una banda fuerte? ¿No hay un pez gordo? A ver, puede haber algún pez gordo. En el último periodo del Frente Amplio apareció Moravito, que era un pez gordo, gordísimo, a nivel mundial. Se capturó a González Valencia también, otro pez gordo importante. Pero viven acá inmersos en la sociedad. O sea, Moravito mandaba a sus hijos a una escuela, interactuaba con la sociedad como si fuera uno más y nadie sospechaba de él. Por eso digo, no usaba armas, era gente de muy bajo perfil. No tienden a hacer ruido, tienden a insertarse en la sociedad lo más adentro que pueden y vivir como si fuera uno más. De repente vos te cruzás a alguno en algún evento o conocés a alguno y no sospechás de esa persona. El crimen desorganizado es distinto. Hace ruido. Claro. Eso es lo que vemos nosotros todos los días en el barrio. ¿Y el PCC no está en el Uruguay? Bueno, el PCC lo que nosotros tenemos, o mientras yo estuve en el ministerio, lo que hay, tiene algunas personas reclutadas. Debe haber este número puede ser más o menos, pero debe haber algunas 50, 60 personas que están privadas de libertad, que pertenecen al PCC, pero que no funcionan orgánicamente hoy como parte del PCC. Es decir, llevémoslos a términos que capaz que se entienden mejor, en términos de células terroristas, son como células no activas. Entonces funcionan o trabajan o cometen delitos a cuenta propio, pero no por mandato del PCC. Eso no quiere decir que en algún momento los puedan activar, obviamente. Pero por lo menos de la evidencia que nosotros hemos recogido hasta ahora, o hasta febrero, que yo estuve como ministro, si bien hay organizaciones de criminales que operan mucho en frontera, Balacara, Comando Bermelo, Primer Comando Capital, que operan en la frontera y que de repente tienen cierta incidencia en esa zona de la frontera, no así con tanto músculo, con tanto poderío, dentro de Uruguay. Uruguay, además, como es chico, somos pocos y todos nos conocemos, es mucho más complicado llevar a cabo una operación grande de crimen organizado, porque si viene un extranjero, vos ya saben, imagínate un extranjero en un pueblito chico, en Guichón, en el interior del país, o cualquier otro pueblito, fácilmente detectable. Mirá, vino una persona nueva que empezó a vivir acá, alquiló una casa, todos saben quién es, porque todos se conocen. Entonces es mucho más complejo, y en caso de que tú cometas algún delito o hagas algo, es más fácil identificar. Pero el PCC, el Primer Comando Capital,
actúa dentro de la cárcel, ¿no? Ellos se organizan y se conocen ahí. Bueno, surge así, como el Tren de Aragua también en Venezuela. Surgen de contactos y vínculos que se van generando dentro de las cárceles. Acá en Uruguay eso no ha pasado. De hecho, hay una buena distribución dentro de las cárceles. Hay un buen trabajo de inteligencia carcelaria, digamos, para cuando vos capturás a alguien, saber de qué barrio es, incluso hasta de qué club de fútbol es, si integra una barra brava de algún club, para tener mucho cuidado donde se realoja a esa persona privada de libertad y que no genere problemas y disturbios dentro de la cárcel. Eso es un gran trabajo que hizo en el periodo pasado Mendoza, al punto tal de que no tuvo un solo motín en los 5 años de gestión en el periodo anterior. Que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio los motines eran moneda corriente, ¿no? Incluso destruyeron módulos enteros dentro del CONCAR, por ejemplo, como producto de los motines. Entonces, sí, obviamente que ese trabajo que vos mencionás es importante. Por eso hay que tener una inteligencia carcelaria muy robusta, porque no solo ayuda a desmantelar posibles motines dentro de las cárceles, sino que también te ayuda mucho a esclarecer y a evitar delitos fuera de las cárceles. La cárcel hoy acá en el Uruguay, y principalmente las cárceles aquí de área metropolitana, ¿son centros de rehabilitación o son la universidad del delito, como se dice vulgarmente? Bueno, un poco de las dos cosas. Tenés cárceles muy buenas, donde realmente se hacen buenos trabajos de rehabilitación. Hay ejemplos, sobre todo en el interior. Hay chacras también. Y esos sistemas funcionan y dan buenos resultados. Obviamente que tenés otras, como el caso del CONCAR, que es prácticamente una ciudad, tienes cerca de 5.000 personas privadas de libertad, donde hay 2 módulos, el 10 y el 11, que realmente es tétrico como se convive ahí, ¿no? Pero por eso en la gestión anterior nosotros apostamos a una fuerte inversión en general en nuevas cárceles. Se están construyendo 3 en Libertad, la 27, 28 y 29, con capacidad aproximadamente como para unas 500 personas privadas de libertad cada una, y una nueva cárcel de mujeres en Punta Rieles con una capacidad aproximada de 870, en ambos casos con la posibilidad de ampliar esos contratos, ¿no? Después hicimos una cárcel nueva en Tacuarembó, hicimos una en Artigas, creo que en Salto hicimos una obra muy importante también aumentando la capacidad, y dejamos pronto una licitación en la cárcel de 33, que no sé si este gobierno al final la va a continuar o no la va a continuar. Pero todo eso tiene que ver también con el inicio, porque lo primero que yo tengo que hacer para hacer un verdadero instituto de rehabilitación es dar las mínimas condiciones de reclusión. O sea, tienen que tener por lo menos un lugar digno para dormir, para asearse, y después la infraestructura necesaria para estudiar, trabajar, hacer huertas, espacios sociodeportivos, por así decirlo, y todo eso está contemplado en estas nuevas infraestructuras que están en proceso de construcción y que se iniciaron en el periodo anterior. Ese es el puntapié inicial. Después, como yo siempre digo, el Ministerio del Interior es como el último eslabón de una gran cadena, que cuando todo lo que está bajo esa cadena falla, la responsabilidad del Ministerio del Interior. O sea, cuando la sangre llega al río, recién ahí interviene el Ministerio del Interior. Y además, después que interviene el Ministerio del Interior y la persona termina formalizada y va presa, de alguna forma le damos la responsabilidad al Ministerio del Interior a través del Instituto de Rehabilitación a que rehabilite a esas personas. Cuando yo creo que quienes deberían participar activamente, porque tienen mayor responsabilidad para rehabilitar, son las personas públicas de ese eslabón, de esa cadena, que fallaron. Ahí está la educación, la salud mental, las oportunidades laborales, las viviendas dignas. Hay un montón de factores, el tratamiento de adicciones, un montón de factores que cuando eso falla, termina después en esto de que la sangre llega al río. Entonces, tenemos que prevenir. Y para prevenir hay que trabajar mucho las causas. Pero cuando no lográs prevenir y la sangre llegó al río y tenés la posibilidad de volver a tener a esas personas en un instituto de rehabilitación, tenés que ponerle músculo ahí para lograr rehabilitarlos. Hay un porcentaje importante que no quiere rehabilitarse, ¿no? Por supuesto, siempre hay un porcentaje de gente que es muy difícil de rehabilitar. O capaz que con el tiempo... ¿Y qué se hace con esa gente? Y bueno, permanecen en la reclusión el tiempo que dure su condena, y después cuando salen a la sociedad... ¿Va a ser otra vez un delito? A veces sí, y a veces hacen un clic. Hay gente muy, pero muy peligrosa que lo que te dicen es que en un momento de la vida hicieron un clic. Que no le funcionó trabajo social, que no le funcionó adicción, nada. Simplemente un día hicieron un clic, dejaron de consumir o dejaron de tomar alcohol,
y cambiaron su estilo de vida. El tema también de la cárcel es que mucha gente sigue consumiendo. Se habla de una gran boca en varias cárceles. Sí, por eso es importante también ahí abordar el tema tecnológico. Nosotros hicimos una fuerte inversión en los escáneres corporales para el ingreso a las cárceles, robustecer obviamente el trabajo de capacitación de los funcionarios y operadores penitenciarios, cámaras de vigilancia. Nosotros también hicimos un esfuerzo muy grande, sobre todo en el CONCAR, sistemas de inhibidor de señales para los teléfonos celulares, también hicimos una inversión ahí importante. La verdad que no sé ahora si está funcionando la que pusimos en la cárcel de Libertad, pero ahí hay un sistema inhibidor de lo más moderno que hay en el mundo. Y después requisas permanentes, todo el tiempo, hay que requisar. Yo la verdad que lo que va de estos meses de gestión no he visto prácticamente requisas. Creo que salió alguna muy chiquita que se ha hecho, si no mal no recuerdo, en el CONCAR, pero después muy poco. El día después de Nosotros teníamos una planificación desde el comando, o sea, te estoy hablando de un ministro, director de la policía, director del INR, teníamos una planificación de requisas anuales. Hacíamos requisas en todos los establecimientos, todos los meses o cada 2 o 3 semanas había una requisa. Sorpresa, por supuesto, trabajaba con inteligencia policial, inteligencia carcelaria. Y obviamente que eso es muy importante. Ahí también no solo podés incautar cortes carcelarios, que estas nuevas cárceles que vienen ahora van a evitar también el tema de los cortes carcelarios, sino también todo este tipo de sustancias ilegales o objetos prohibidos que a veces ingresan. ¿No? También celulares, por supuesto. Porque ahí es donde se comunican con el exterior. Ahí es donde se comunican con el exterior. Muchas veces hacen extorsiones. Hay personas privadas de libertad que de repente no hacen un mal uso del teléfono celular, se comunican con su familia, pero esas personas a veces terminan siendo extorsionadas por otro que sí hace un mal uso, le pide el teléfono. Ajá. O esa persona que hace un mal uso, como sabe que a él lo van a requisar, le entrega el celular a otro para evitar que se lo incauten, pero tras de todo eso también hay un juego de poder entre diferentes reclusos, de sumisión, de extorsión, muy importante. Y por eso, al final del día, es bueno tener inhibidores de señales, inhibidores modernos que no inhiben toda la cárcel. ¿Entendés? Que inhiben, o sea, que detectan la IP del celular, que vos después ves quiénes son esas IP, dónde están ubicados, y entonces vos podés específicamente ir a buscar el celular que querés. ¿Qué pensás del modelo Bukele para esto de las cárceles? Mirá, un día lo conversé con gente de la academia, y lo que me dijeron en aquel momento es, la primera visión que ellos tenían es que el modelo Bukele es malo porque, primero, obviamente que hay cierta limitación de las libertades, pero además, cuando el Bukele se va, después el crimen vuelve con más fuerza de la que tenía antes. Efecto rebote. Exacto. Pero la realidad es que al mismo tiempo que me decían eso, también me dijeron, pero cuidado, capaz que ahora este modelo que está estableciendo Bukele termina siendo distinto. Hay que esperar un tiempo para hacer una evaluación. Quizás Bukele termine reescribiendo el día de mañana todo lo que hoy los académicos piensan sobre cómo tratar la delincuencia y el crimen organizado. Yo me quedo con que quizás todavía es muy pronto, y me quedo con aquello que en un país como El Salvador, en ese momento, las personas, los ciudadanos de El Salvador estaban dispuestos a ceder libertades para tener más seguridad. En Uruguay no creo que sea tan así. No veo al Uruguay, porque no estamos en los niveles que tiene El Salvador o algunos otros países. Entonces, yo creo que los uruguayos no estamos dispuestos a ceder de nuestras libertades con tal de tener más seguridad. Esto también pasa, por ejemplo, en otro tema que no lo estamos debatiendo, pero hay que debatirlo, con el avance de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a llevar a que en algún momento la instalación de las cámaras, el control biométrico, todo ese tipo de cosas, seamos una especie de gran hermano. Entonces, va a haber un debate grande de hasta qué punto estamos dispuestos a que nos controlen en todo momento. En la calle, en la entrada a un shopping, van a saber a qué hora saliste de tu casa, por dónde estuviste, todo. Entonces, en los países con mayor inseguridad, cuando vos planteás estos temas, te dicen, sí, estoy dispuesto a un gran hermano. No me importa, porque yo quiero más seguridad. Porque si no tengo seguridad, no tengo libertad. Ahora, en los países más seguros, eso baja. Baja el nivel de población que está dispuesto a ceder más libertad a cambio de seguridad. ¿Y en Uruguay dónde decís que estamos? Yo te diría que estamos en un punto medio ahí.
te diría que estamos en un punto medio. Hay cierta parte de la población que te dice sí, porque yo no tengo nada para esconder, entonces no tengo ningún problema que nos estén monitoreando y vigilando. Y otra parte de la población que te va a decir, no, yo quiero preservar mi intimidad. Porque además ahí también está en juego quién controla después ese sistema, quién tiene acceso a mirar ese sistema, que eso también es bien importante. Porque ahí pueden venir los abusos de los gobiernos de turno o de algún mal funcionario, llámese policial o de la justicia, que tenga acceso a eso y que utilice determinada información para chantajear o extorsionar a miembros opositores de políticos, por así decirlo. Entonces, es todo un debate que se nos viene, que es bien importante, pero que tiene que ver con esto de libertad versus seguridad. No sé por dónde llegaste a la radio. Te cruzás con la policía, me imagino, ahí en la esquina, cuando salís de tu casa. ¿Hablás con los efectivos? Sí, ¿Qué te dicen? Permanentemente. ¿Qué te dicen de estos meses que... Mirá, yo suelo parar, saludarlos, si los veo en los canteros andando a caballo, o en las motos, o mismo los que están caminando tipo Pado. Siempre suelo parar, saludarlos y echarle un poco. Algunos los conozco, o sea que es simplemente paro para saludarlos, para ver cómo está la familia. Y en otros casos, obviamente, que también aprovecho a preguntarles cómo está el clima, cómo ven la inseguridad. Y obviamente que hay preocupación. Yo creo que el denominador común que surge de esos encuentros casuales es ese, ¿no? La preocupación que hay, que ven que hay cierto aumento de la inseguridad en las calles. Sí. ¿No? Después hay que ver qué se está haciendo al respecto, ¿no? Aquello de la sensación térmica, me parece que existe. Como que Sí, hay claro. una sensación de que hay más delito. Capaz que los números son bastante... De hecho, la última encuesta que hizo, creo que fue Nómade que la hizo, hace unas semanas atrás, te daba que el 48% de la población entiende que estamos peor que el año pasado en materia de seguridad pública. O sea, si vos dividís por tercios, los que entienden que estamos peor, los que entienden que estamos igual y los que entienden que estamos mejor, el tercio de los que entienden que estamos peor lleva el 48%. Es ampliamente superior a cualquiera de los otros tercios. ¿Y eso en tan poco tiempo puede cambiar? Sí, claro que puede cambiar. Sí, por supuesto. Y ahí tiene que ver un poco con lo que yo vengo sosteniendo, el liderazgo, el mando. Y yo creo que es lo que le está pasando un poco al Ministerio del Interior, ¿no? La falta de liderazgo se nota. La falta de recorrer, de estar en la calle, de estar cerca del policía, de mandar, de empoderar, de un rumbo. Nosotros no tenemos hoy un plan de seguridad pública. De hecho, está previsto que esté para algún punto del primer semestre del 2026, o sea, el año que viene, pero, a su vez, en la ley de presupuesto está previsto dinero para ese plan de seguridad recién para desembolsarlo en 2027. O sea, capaz que van a pasar 2 años en los cuales el primer año no vamos a tener plan, el segundo año vamos a tener en una parte del segundo año un plan, pero no vamos a tener presupuesto para aplicarlo, o sea que recién en el tercer año podría haber presupuesto que no sabemos. O sea, sabemos cuánto hay porque está listado el presupuesto, pero no sabemos si vamos a necesitar más, menos, o para qué de ese plan de seguridad va a ser ese presupuesto. Me quedé con aquello de conversar con la policía. Lo veo a la gente de la Guardia Republicana como enfrentada al nuevo ministro. Pidieron su renuncia. Sí, el sindicato de la Guardia, ¿no? ¿Qué dije? Sí, el sindicato. No, la Guardia Republicana. Sí, la Guardia Republicana bien. Son todos. Claro. Sí, el sindicato pidió la renuncia del ministro. Creo que no era la primera vez que la pedían. Fue posterior pero bueno, al atentado a la fiscal. Ellos, ahí no me meto. Yo no pediría la renuncia de ningún ministro porque entiendo que cuanto más vos pedís la renuncia de un ministro, más se atornillan a la silla. Y más lo abroquelan a ese ministro para protegerlo, ¿no? Por ejemplo, está el caso Bonomi, ¿no? Sí, hay muchísimos casos. Bueno, Bonomi es el caso más emblemático. Estuvo 10 años en los que la seguridad pública sufrió su peor deterioro histórico, ¿no? Bonomi nos dejó un país con todos los récords de delitos habidos y por haber. Batieron récord de homicidios por mes, de homicidios por año, batieron el récord de abigeato, de violencia doméstica, de rapiñas, de hurtos, de lo que se te ocurra, todo. Y sin embargo, no sabemos por qué motivo lo seguían sosteniendo en su cargo. Pero bueno, eso ya es parte del pasado. En definitiva, yo no creo esto de pedir la renuncia. Sí creo importante marcar cuando uno tiene diferencias y sobre todo cuando uno tiene diferencias en la gestión. Yo tengo mis diferencias en la gestión con el ministro Negro. Esto que yo marco del liderazgo, de
de la falta de gestión, de la falta de mando, de la falta de rumbo, tiene que ver con todo eso, ¿no? Después uno se dará cuenta si es la persona adecuada para estar o no en el cargo. Pero en definitiva yo creo que son cosas que hoy le están faltando a este Ministerio del Interior. Liderazgo, mando, rumbo y gestión. Y la gestión lo palpo por lo mismo, por las conversaciones que uno tiene con proveedores del Ministerio, por las conversaciones que tiene con funcionarios del Ministerio, de diferentes áreas o unidades ejecutoras, los funcionarios que uno habla en la calle, y el denominador común es ese, está el Ministerio paralizado, nada sale, nada se mueve. Yo ahora estaba pensando, el tema del liderazgo es algo que uno no nace con esto. No. De repente gestión sí, pero no le podés pedir a Negro liderazgo si no lo tiene, si no viene de él. El liderazgo y el mando son dos cosas distintas. Sí. Porque vos podés liderar con la empatía, con el ejemplo, estando acompañando a la policía, estando arriba de lo que llaman arriba de la tropa, ¿no? Recorriendo con ellos. Entonces vos vas generando un vínculo, mirándolos a los ojos, vas generando un vínculo con ellos. Eso es liderar. Y después está mandar. En una institución con una estructura vertical, como es también el Ministerio de Defensa, vos tenés que mandar. No podés no mandar. Poder que no se ejerce se pierde. Se lo dije a Negro antes de asumir en las reuniones de transición. Acá es una institución que vos tenés que mandar. Tenés que dar las órdenes. Y después tenés que ver que se ejecuten esas órdenes. Si no lo haces, vas perdiendo el mando. Y si vas perdiendo el mando, se te va desmoronando tu gestión. Porque después vas a dar órdenes que nunca van a llegar hasta que ejecutar. Porque quedan a mitad de camino. ¿Tenés relación con Negro? A ver, yo siempre tuve una muy buena relación. De hecho, a veces le sigo mandando algún mensaje por algunos temas, esto, lo otro. WhatsApp. WhatsApp, sí, WhatsApp. ¿Te responde? Sí, me responde. Sí. Generalmente me ha respondido, siempre. A veces un poco más sobrio, con un ok, gracias, y otras veces con un poco más de contenido. Pero siempre me ha respondido. No hemos tenido charlas desde que asumió, no me he vuelto a tomar un café con él, creo que eso está, él es mano en eso. Creo que ese tipo de cosas le hace bien a la democracia y le hace bien a la generación de vínculos y acuerdos. Pero bueno, él no ha tenido esa actitud, no ha optado por eso. Tampoco ha optado por ir al acuerdo multipartidario, ¿no? Para armar este supuesto plan de seguridad pública. Ahí hay una instancia donde están convocados los partidos políticos, que era la instancia para que el ministro Negro la liderara como político, y sin embargo él no va. Porque en esa instancia también uno podía intercambiar diferentes puntos de vista, diferentes temas, y él ya, después de salir de esa reunión, podía ir y ejecutar. Lamentablemente él no ha estado presente en ese tipo de reuniones, y creo además que le ha hecho un gran daño a ese acuerdo multipartidario porque lo ha desjerarquizado de alguna forma. ¿Es un buena persona? Por el lado personal, ¿qué relación tenés? Sí, yo no tengo absolutamente ningún tema que le critique a él desde el punto de vista personal. Ya te digo, tuve una buena relación con él, siendo el fiscal de homicidios. De hecho, él estaba muy de acuerdo con cómo veníamos trabajando, esto del enfoque dual. Cuando reestructuramos el departamento de homicidios y le dimos a cada una de las fiscalías de homicidios la posibilidad de que tuviera un solo equipo, él estuvo de acuerdo. La creación de la cuarta fiscalía de homicidios, todas esas cosas, él estuvo de acuerdo, porque yo lo hablaba con él. Entonces, siempre tuvimos una muy buena relación. Y yo, en lo personal, con él, no tengo absolutamente ninguna diferencia. El tema es en lo estructural simplemente y en la gestión de ministro. Es que esto sí, hay que saber separar. Acá hay que saber separar lo personal de la gestión, o lo político, si se quiere. Yo tengo como oposición todo mi derecho a criticar políticamente las cosas que entiendo que se están haciendo mal y criticar positivamente las cosas que entiendo que se están haciendo bien. Negro no es un ministro político. No es un ministro político. De hecho, la apuesta del gobierno fue poner un ministro no político para de alguna forma despolitizar ese ministerio. Yo creo que la jugada salió mal, porque el Ministerio del Interior es un ministerio esencialmente político, donde vos tenés que, no solo te caen temas políticos todos los días, y tenés que enfrentar a los medios y a la oposición, pero sino además es un ministerio que te obliga a estar muy vinculado políticamente con otros ministerios y con otras agencias públicas, porque tenés que interactuar permanentemente. Ministerio de Economía, es clave. Si vos no te sentaste, como yo digo, con el ministro de Economía a armar tu presupuesto, y estás complicado. Si vos no te sentás con el Ministerio de Salud Pública a ver los temas de salud mental, si no te sentás con el presidente de ACE o quien sea, no importa, el Ministerio de Vivienda, y no vas vos y encabezás vos esas negociaciones al más alto nivel, y las cosas no salen.
Y ahí necesitas un ministro político, sin duda. ¿Vos crees que el criminal uruguayo te mide el pulso? Sí. ¿En ese sentido? Sí, por supuesto. Cuando así se como libera, así como se sabe en el Código Penal y el Código de Proceso Penal de memoria, mejor que incluso muchos abogados que no ejercen penal, también está mirando la tele y también te va ejerciendo el pulso y te van tanteando, ¿no? Lo de los robos pirañas, yo lo dije en su momento cuando arrancaron, dije, che, cuidado porque esto es o las amenazas de bomba. ¿Te acordás que en los primeros 2 meses tuvimos varias amenazas de bomba? Yo creo que son cosas donde uno te va midiendo los tiempos de respuesta, ¿no? Los tiempos de respuesta de la seguridad privada y los tiempos de respuesta de la policía. El otro día hubo un robo en Carrasco de una joyería. Hace un mes hubo. ¿El que le dieron con un machete a la puerta y no pudieron entrar? Esa misma joyería la habían intentado robar hace un mes. Hace un mes la robaron. Sí. La semana pasada no pudieron, pero hace un mes la policía demoró 14 minutos en llegar. ¿Eso qué te dice? Que no hay patrullaje. Te miden los tiempos. Y tenés a la comisaría 14 a 5 minutos, ¿no? La comisaría 14 está en Portones. Entonces, obviamente que te miden el pulso en forma permanente. El policía también ahora está en mucho más riesgo, porque el criminal de hoy, desde hace unos años, ya no tiene ese prurito de disparar. O sea, ya ahora te mata por cualquier cosa. Lo vimos con el caso del Pelón, lo vimos en otros... Es cierto que se han perdido mucho los códigos de barrio, te los dicen los más veteranos. Hoy hablábamos de aquellos que en algún momento de su vida hicieron un clic. Bueno, algunos de ellos eran sicarios, ¿no? Hicieron un clic y hoy, al revés, están dedicados a ayudar a otros a salir de esa situación. Pero te cuentan que había códigos en aquella época, que no se metían con la gente del barrio, con los almaceneros del barrio, el kiosquero del barrio, con la familia del barrio, no se metían. Y con los de afuera, tipo médico, y la ahora, ambulancia. Bueno, todo eso se ha perdido. Sin duda que ese entramado social se ha deteriorado un montón. Y hoy ya no encontrás ese tipo de códigos en los barrios. Pero yo me animaría a decir que con la policía es distinto. ¿No? Ellos saben perfectamente que la policía está mucho más equipada, está mucho más preparada tácticamente y en cuanto a poder de fuego. Entonces ellos con la policía no se meten. Yo tuve la posibilidad de recorrer cualquiera de estos lugares que vos se te ocurra mencionar, más peligrosos en Uruguay, desde el Cerro Norte, los callejones del Cerro Norte, la Cruz de Carrasco, Plácido Yauri, Bolchimerino, Marconi, a todos lados he entrado con la policía a todas horas del día. A todas, 12 del mediodía, 1 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que sea. Y cuando está la policía ahí, no huele una mosca. Cuando está la bola republicana ahí, el grupo Geo, no huele una mosca. Entonces hay un respeto a esa fuerza policial porque saben perfectamente que tienen un poder de fuego mucho más poderoso, mucho más potente, una capacidad táctica y técnica de despliegue que sin duda de alguna forma los pasa por arriba. Si se hacen los vivos, los pasan por arriba. ¿Cuántos grupos criminales hay en los barrios? En estos. De los grupos criminales desorganizados, mirá, nosotros cuando asumimos en 2020 no nos habían dejado un solo mapeo de los grupos que había. ¿Ah? Esa fue un poco la herencia que recibimos del gobierno Bonomi, no había nada mapeado. La Rañaga empezó a hacer un trabajo muy fino con el equipo no solo de la Dirección de Drogas, sino también con investigaciones e inteligencias, y lograron mapear aproximadamente unas 48 bandas de crimen organizado. Eso va cambiando, porque hay bandas que vos las lográs desmantelar, hay otras bandas que les pegás fuerte y después se escinden y de unas surgen 2 o 3. Entonces, es un número que va cambiando. No es que haya con la muerte de un líder, por ejemplo. Por ejemplo, la muerte de un líder o un líder que va preso y pierde poder adentro y los que estaban abajo se pelean y arman 2 o 3 bandas distintas. Entonces, eso va cambiando. Por eso hay que hacer un trabajo permanente de inteligencia e investigaciones sobre lo que está pasando. Ese mapeo es clave. Nosotros por primera vez pudimos darle al Uruguay un mapeo de las bandas que funcionan, están absolutamente mapeadas, nombre, apellido, todo. Es muy detallado el trabajo que hay, porque ahí hay un trabajo también de campo, de vigilancia, y por supuesto un trabajo con la Fiscalía, ¿no? De investigaciones, de escuchas, trabajos. A veces estás meses para tratar de desarticular o para tratar de debilitar alguna banda de crimen organizado. Pasó en Villa Española. Villa Española es un ejemplo. Nosotros intervenimos ese barrio, lo tuvimos cerca de un mes y medio intervenido, allá por diciembre del 2023, y le metimos más de 30 allanamientos. Era un día sí y otro también. Y los líderes hoy están presos.
y durante más de un año vos no escuchaste nada más de Villa Española. Lamentablemente ahora, como me ha pasado en otros barrios, vuelvo a ver que volvemos a tener problemas en Villa Española, seguramente porque hay grupos de estos crímenes organizados que se han vuelto a reestructurar, se han potenciado y ahí falta de vuelta la presencia, la mano dura de la policía. ¿Y qué falta para replicar eso de Villa Española en todos los barrios? Bueno, nosotros porque no son tantos tampoco. No, nosotros tuvimos, en ese momento que teníamos Villa Española intervenido, teníamos el operativo 4 barrios, que teníamos Boiximerino, La Cruz de Carrasco, Marconi y Villa Española. Después tuvimos 2 barrios más que eran La Chancha y Nueva España, también, y ahí bajó. Y cuando yo terminé mi gestión en febrero, estaba solo intervenido el Cerro Norte. ¿Cuánto tiempo más te gustaría estar ahí en el ministerio para que se vean los números concretos que vos te hubiera gustado? Y bueno, lo más importante es poder arrancar con una ley de presupuesto, ¿no? Ahí ya se te fue un año. No, pero te quiero decir, a mí no me tocó armar la ley de presupuesto del Ministerio Interior. Yo entré con un presupuesto ya armado, con cosas ya compradas, por así decirlo, y tuve que priorizar en función de lo que yo quería hacer, que era hacer una inversión muy potente en tecnología. Entonces tuve que redireccionar algunos recursos que había para lograr tener lo que nos pasó, que fue la inversión más grande que tuvo el Ministerio en materia de tecnología. Y fue un salto cuantitativo y cualitativo muy importante para el Ministerio. Ahí está el ShotSpotter, están cámaras de vigilancia con analítica, que prácticamente el Ministerio no había, todo lo que hablamos hoy, biometría, nuevos handys para la policía que tuvieran su propia red encriptada y no estar dependiendo de las redes públicas, digamos, donde todo el mundo te puede escuchar, escudos balísticos, arcos, los arcos perimetrales para el control del tránsito, rápida detección de matrículas robadas, que ahora el ministro Negro ha decidido ampliarlo, me parece muy bien. O sea, hicimos una inversión impresionante. Tecnificamos un montón a la policía. La policía científica de Uruguay es la policía más tecnificada. Y sin duda todo eso, con un presupuesto que vos lo podés arrancar vos de cero, tenés te da otra posibilidad. Pero yo creo que necesitas quizás 3 años. Porque además los resultados también tenés que medirlos en el tiempo. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a bajar los delitos allá por el año 22, 23, los académicos me decían, bueno, pero hay que esperar, porque para hablar de tendencia hay que esperar. Recién en los fines de 2023, 2024 ya era tendencia. Ahora es una tendencia, llevamos 5 años de bajas ininterrumpidas de las rapiñas, del hurto. Bueno, el abigeato volvió a crecer ahora, lamentablemente, en este semestre. Los homicidios quedaron en una meseta, pero haberlos bajado de los 420 en las cuales los llevó el gobierno de Frente Amplio también fue un logro muy importante. Entonces, eso también lleva su tiempo y su proceso, ¿no? Nicolás, muchas gracias por estos minutos acá con nosotros, disfrutar un poco charlamos del cafecito y de compartir un poco de seguridad aquí en la super tarde, aquí en Radio Universal. La verdad que podríamos seguir hablando de un montón de otros temas, pero creo que la gente quiere escuchar este tipo de conocimiento, ¿no? Quiere entender un poquito qué pasa en el Ministerio del Interior y saber cómo se maneja. Creo que el uruguayo promedio quiere conocer un poquito de qué están haciendo, de qué se trata todo el movimiento de la seguridad pública. Es algo súper interesante. Sí, sin dudas. Te agradezco. Gracias a ti por la invitación y estoy a la orden. Mañana a las 3 de la tarde estamos nuevamente aquí en Radio Universal para otra super tarde. Que pasen bien.